ahora con este tema de la educación en América Latina en referencia a las políticas educativas. Dentro de nuestra temática, bueno, pues esencialmente, pues seguimos teniendo que hablar sobre políticas educativas ahora en América Latina. Este documento, como está también en tu guía de estudio, pues bueno, ya está indicado, simplemente hay que seguirlo, ¿no? Y bueno, tenemos preparado ya el material, espero lo puedas visualizar. Bien, pues este compendio de Guillermo Ruiz, un editor monográfico, hace un análisis de la remembranza de la educación y las políticas educativas que se han generado a lo largo del tiempo en América Latina. Y definitivamente, bueno, pues a manera de introducción sobre estos temas, bueno, pues las políticas educativas han dado auge a los sistemas educativos, además de respaldar los derechos humanos, respaldar las garantías o los derechos que los alumnos o la sociedad en general tiene el derecho de esta educación estructurada o organizada por estos países, ¿no? América Latina no es homogénea ni uniforme, al contrario, se sabe de que las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas en cada uno de los países es de diferente forma, ¿no? Además de que hay distintos grupos sociales, como lo conocemos hoy en día, específicamente en esos países. Esta diversidad da esta configuración social, además de la distribución de la riqueza, las costumbres y los idiomas, es una gran diversidad que propiamente merece primeramente las garantías de sus derechos, por lo cual también la educación, derechos humanos y las políticas educativas tendrán que respaldar esa diversidad biocultural, lo podremos llamar. A pesar de que los idiomas son el español y el portugués, predominan muchos hablas indígenas en estas zonas debido a la gran historia que han tenido estos países, ¿no? Y que además están interconectados por las culturas que han subexistido, ¿no? Esa es una realidad histórica, es una situación contemporánea de esta zona, lo cual nos lleva a la opinión sobre el tema en cuestión. Entonces, dentro de estas regiones también hay una marcada desigualdad, eso lo sabemos en cualquier asunto, ¿no? En situación de distribución de la riqueza, pues no se diga, situación de economía, situación cultural, situación de educación, los distintos modismos, las distintas maneras en cómo la educación y las leyes que la delimitan, para cada país es bastante variado, por decir así, porque pues esa diversidad de los pueblos indígenas, de la sociedad en general de cada país, de estos países que están enteramente relacionados, pues es diferente, por lo cual pues los derechos humanos que se han marcado, como lo dice aquí, que tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a la vivienda, ¿no? Tanto que en otros países de esta región y dentro de ellos hay diferencias entre ciudades ricas, comarcas o pueblos pobres. Todo esto, estas condiciones en general, el contexto de un país y de estos países es verdaderamente complejo. Ciertamente la política educativa de estos países y la forma en cómo hacen ejercer la educación, pues esto es se crea a razón de querer mejorar esas condiciones, ¿no? Hace unos 40 años, dice el autor Galeano, 71, sostenía que desde temprano América Latina se había especializado en perder la riqueza que generaba, que a lo largo de los siglos había perfeccionado sin duda, función que ya continuaba existiendo al servicio de las necesidades ajenas. La región tenía sus situaciones problemáticas desde que fue colonizada por europeos, trasladando sus riquezas a las metrópolis a lo largo de los siglos y generando modos de producción que fueron determinados externamente, primero por los países europeos y posteriormente por América del Norte. Bueno, pues existía un dominio, ciertamente en la época de la conquista, cuando hubo invasiones, que esa riqueza se empezó a tener una distribución eh, eh, elitista, es decir, que pertenece a una sola zona, ¿no? Ya para esta época
dio entonces lugar a una inclusión de la religión, es decir, una primera forma de dar inclusión a los países de América Latina fue el concepto de religión. Dentro del capitalismo, desde una posición de dependencia económica, política y cultural difícil de revertir, dada la distribución del poder de la geopolítica mundial, pero también por las propias acciones que ejecutaron los grupos dirigentes de América Latina. Esas son las vertientes por las que se ha transformado y se ha tenido esta diversidad, pero también hemos tenido momentos históricos que nos han permitido en América Latina tener esa inclusión, ¿no? Esa homogeneidad, sobre todo pues de ideales, de costumbres, de modismos, de religión, ¿no? Eso es el escenario de donde deriva ya posteriormente la inclusión en el sentido de la educación. Varias formas de institucionalidad diferencian, se han venido evidenciando en los gobiernos latinoamericanos y que estas democracias delegativas, caracterizadas por Guillermo O'Donnell en 2001, solo pueden ser interceptadas a luz bajo el nivel de institucionalidad que posee el régimen republicano en muchos países de la región. Es posible distinguir entre instituciones formales expresadas en las constituciones nacionales y en las leyes que de ellas derivan, que caracterizan o se caracterizan por establecer una separación entre el interés público de la población y los intereses privados de los gobernantes, además de las instituciones formales que la mayoría conoce y practica, a pesar de no figurar en las leyes, y que se distinguen por no separar cuestiones públicas de cuestiones privadas y por regirse según las reglas particularistas que permiten utilizar el poder al servicio de los intereses de individuos o grupos particulares. Bueno, pues son características intrínsecas de todas estas sociedades que se encauzaron debido a esta gran diversidad. También hay diversidad en el sentido de los distintos gobiernos y sus dirigentes que crean particularidades, crean legislación política con base a la diversidad que tiene entre sus pobladores, ¿no? Nos centramos en un concepto de diversidad. Esta situación educativa de la región encontramos una gran y muy amplia diversidad en todas las dimensiones, ¿no? Normativamente, académicamente, curricularmente, institucionalmente, organizacional y presupuestaria. Cada uno de estos países de América Latina, según el escenario que ellos contemplan o contemplaron durante estas épocas e incluso en la edad actual, cada uno de los gobiernos actúa a razón de esta diversidad. No es lo mismo un plan de estudios diseñado para Colombia que para México, porque los contextos son completamente diferentes. A eso se refiere esta parte. Entonces también las políticas educativas cambian rotundamente porque esta diversidad biocultural es muy vasta, es muy amplia, por lo que deberé, como país, pues uno pensar en una adecuada normatividad, legislación educativa para hacer frente a las necesidades que cada país de este bloque pues necesita, porque todas las necesidades también son distintas, ¿no? En las últimas décadas esta educación en América Latina ha tenido que englobar a toda la región en indicadores o bien en interpretaciones generalistas, y ello en muchos casos han encubierto la diversidad educativa de la región. La recurrencia de las reformas estructurales de los sistemas educativos latinoamericanos en las últimas 3 décadas ha tomado sobre realidades educativas no homogéneas y por ende, incluso en los casos de aplicación de programas de reforma similares, los resultados han sido diversos e incluso diferenciales. Todo intento de los gobiernos por crear reformas, por generar mejores condiciones educativas y por ende pues el cúmulo de derechos, los derechos humanos que tiene cada ciudadano tan diverso, esos intentos han tenido distintos resultados, no son los que se han esperado, porque esta necesidad, como todas las sociedades, han ido o han venido cambiando constantemente. Luego entonces, también el planear un sistema educativo con alguna característica en específico o con una universalidad, pues bueno, es prácticamente imposible, ¿no? Si hablamos por el tema de derechos humanos, bueno, cada constitución de cada país tiene distintos derechos humanos. Cada país tiene políticas educativas muy distintas. Cada uno de los países tiene, por obvias razones y por el tipo de ciudadano, obvias razones tendrá
entonces una legislación educativa muy pero muy diferente. Aunque los organismos internacionales, como ya lo hemos visto, delimitan el actuar de todos estos países ante la necesidad de resolver sus problemáticas en estos temas. Es decir, también la orientación está dirigida a estos países que forman parte de un grupo distinto a los que mencionamos hace un momento en otra clase, ¿no? América Latina entonces se ha desarrollado en las últimas décadas varias reformas educativas. Algunas de ellas se han logrado se han estado mantenidas a lo largo de los años, a pesar de los cambios de régimen político, mientras que las otras no fueron aplicadas de forma completa o bien su implementación resultó problemática, ¿no? La que vivimos nosotros, vaya que fue problemático el resultado, querían una reforma administrativa y laboral. La que hoy se persigue pues es una reforma meramente a beneficio de los docentes, si no en toda su amplitud, por lo menos sí en lo elemental. Se eliminaron grandes fallas, grandes lagunas problemáticas que van desde pagos a personas que estaban ya retiradas y además muertas, ¿no? Más de 3.800 personas en los primeros 3 meses de administración. Bajo la nueva reforma educativa en México se encontró que pagaban pensiones a personas ya difuntas, que lo cobraban sus familiares u otras personas. Estaban delincuentes dentro de este sistema de pensiones. Imagínense personas con 4 plazas simultáneamente. Esto es inaudito, es el cáncer que a México le ha provocado y a todos estos países por situaciones económicas que han enfrentado estos ciudadanos. Pues bueno, ya se avivaron y hicieron este tipo de situaciones. Y pues es esa parte donde, sin considerar estos contextos de reforma de cada uno de los países latinoamericanos, podría destacarse la importante modificación que sufrió el andamiaje jurídico normativo en la educación de América Latina en las últimas 3 décadas. Por supuesto, ¿no? Hablando de este andamiaje jurídico, pues hoy día tenemos que se fue el INE, que era el organismo que jurídicamente nos administraba. Ahora está el UNISCAM y bueno, pues son asuntos meramente normativos que se tienen que cumplir y los efectos por supuesto son diferentes. Dichas reformas educativas han modificado entonces los planos de los sistemas escolares como una forma general, la vinculada con el mundo de trabajo, la relativa y a los profesores y a la universitaria. Un rasgo caracterizado por estas investigaciones que se llevan a cabo a partir de los años 90 ha sido la identificación de la presión que sufrieron los estados nacionales por parte de algunos organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para que efectuaran modificaciones estructurales a los sistemas educativos en consonancia con los procesos de reforma del Estado. Bien, pues ya lo habíamos mencionado, estos organismos delimitan, organizan a todo país que esté dentro de estos tratados, de estos organismos, de manera voluntaria, y estas recomendaciones van a lo que pueden lograr los países en todos los aspectos, hablando en su jerarquía de desarrollo, ¿no? Dichas investigaciones de esas presiones de estos organismos internacionales se han analizado ya casos de descentralización educativa, de evaluación de calidad y modificaciones curriculares. De todos modos, las consecuencias sociales más generales que tuvieron las políticas de reforma del Estado con la orientación adoptada por los gobiernos latinoamericanos han dejado como resultado un aumento de la brecha social dentro de los países de la región, que dieron lugares a niveles mayores de conflicto y protesta. Por supuesto, ¿no? Ante la presión de estos organismos, ante la mala planeación de los países por gestar reformas educativas fallidas, pues surge un cierto descontento, ¿no? Un descontento que más adelante y en otros niveles, que incluso en México, sí se han generado conflictos, se han generado protestas, incluso actualmente. Entonces, ¿de dónde vienen las presiones? Bueno, de estos organismos, en el intento por crear o generar un cambio en este sentido en lo que es la educación, pues ha venido transformándose en resultados no deseados de parte de estas reformas educativas, ¿no? La educación reformada
se vio altamente afectado por el incremento de las desigualdades sociales, las nuevas formas de exclusión social, así como la consecuente crisis de la cohesión social. Sobre este contexto, bueno, pues desigualdades educativas enmarcadas en desigualdades sociales mayores e históricas, se instrumentaron diversas reformas con el inicio del nuevo siglo. Algunas de ellas se encomendaron a las anteriores, otras se anularon y otras se profundizaron o redireccionaron. Ello nuevamente nos indica que si bien la región tiene similitudes de su devenir educativo, pues los tiempos de las reformas de las áreas de educación que son objeto de cambio, los recursos absorbidos, las orientaciones según las denominaciones, sumen sus ritmos y los cursos y resultados que se explican en cada contexto en particular, y ello se entiende precisamente pensando en esta singularidad que posee América Latina. Posee rasgos comunes en pocas regiones del mundo, pero ser tan diversa en la interpretación de estos grupos por parte de cada comunidad nacional. Bueno, pues este resultado lineal que han pretendido estas reformas parten de estas recomendaciones de los organismos, de cierta manera es correcto. Y estas reformas que se han creado en estos países, pues definitivamente no se han tenido los resultados adecuados, porque los cambios no son de fondo, ¿no? Y actualmente, aunque se han venido dando reformas para garantizar el derecho a la educación, a los derechos humanos, bueno, pues se han venido trazando estos o intentando estos cambios, pero no se han tenido o no se han tenido lo necesario, lo que se quiere como un resultado. En la brecha social, bueno, pues eso me permite, ¿no? Ante un no funcionamiento de mi reforma, hay una división social, ¿no? Incluso sigue habiendo condiciones en las que estas reformas aún no están revaloradas para la necesidad, sobre todo de los docentes, ¿no? Si bien es cierto que el tema alumnos y el derecho a educación y todos los niveles que sean gratuitos, incluso hay un proyecto que ya la educación superior en México va a estar siendo proporcionada por el Estado. ¿Cuántos años pasaron para que se tuviera la necesidad de hacer eso, no? Las prestaciones de docentes, pues la verdad muy bajas, esas condiciones, esa capacitación, todas estas situaciones, pues bueno, afectan al desempeño de cada docente y por ende a la división social, que algunos están de acuerdo con las reformas, con los gobiernos, algunos otros no, y en ese inter perdemos tiempo y la disposición a generar un trabajo de calidad. Esa es la verdad, la mera verdad es que nos parte en tiempo a los docentes y no nos hace avanzar. Esa multiplicidad en situaciones y escenarios fueron muy similares a nivel América Latina, porque pues los niveles de pobreza, de cultura, de economía, de acceso a la tecnología, muy parecidas por ser países de tercer mundo, a eso se refiere. Estos cambios han tenido cierta similitud, se han replicado en todos estos países porque bueno, pensando estos organismos y los gobiernos en que tenemos muy parecida esta diversidad, que yo digo que es completamente distinta a esta diversidad cultural en estos países, ¿no? Las reformas y los cambios y las innovaciones han acontecido en sociedades caracterizadas por la desigualdad económica, social y la debilidad de las instituciones públicas del gobierno. Creo que esto es un tema de todos los países de América Latina, definitivamente, unos más por encima de otros económicamente hablando, pero bueno, estos problemas se han manifestado durante décadas, durante muchos años, y es una condición muy compleja de cambiar si de verdad no se tiene una correcta planeación, ¿no? Con un pasado reciente marcado por gobiernos autoritarios, por el terrorismo del Estado, el endeudamiento externo, las sociedades latinoamericanas concluyeron el siglo XX en el marco de las profundas transformaciones de las relaciones entre el Estado y la sociedad y el establecimiento de nuevas reglas de juego político y social. Inició el siglo XXI, dio lugar a diferentes movimientos políticos y sociales disruptivos en algunos casos y conservadores en otros. A la vez, distintos grupos y sectores han comenzado a asumir posiciones sobre lo educativo y han presentado como alternativas la acción
a las acciones de los estados nacionales. Por su parte, la acción de estos últimos generan nuevos procesos de reformas educativas estructurales de diferente tipo, no comprometentes y que se encuentran en el curso de la mayoría de los países que las han instrumentado en la última década. Por supuesto, ¿no? Dependiendo de los acontecimientos y el escenario que se vive en cada país, se ha tenido estas reformas, sí, pero ha dado lugar a estos movimientos disruptivos, a protestas, a desacuerdos, a problemas económicos causados por estas protestas, y se han vivido momentos difíciles, ¿no? En todos estos países debido a las condiciones que pretenden generar. Al generar una reforma educativa, bueno, estás generando condiciones distintas, satisfactorias, no satisfactorias. Entonces, este resultado es lo que se ha vivido en América Latina, y hasta apenas que se han visto buenos cambios o cambios a futuro que están siendo muy importantes, ¿no? En esos contextos, entonces, esta educación en América Latina ha reflejado asimismo cambios sociales internacionales, transnacionales y regionales. Las dinámicas de lo global y lo local han afectado desigualmente a los sistemas educativos latinoamericanos. Pues también en la situación económica de los países, la recaudación de impuestos, las deudas de cada uno de los países ha orillado poco a poco a lo que actualmente estamos viviendo. Una reforma que pretende ya incluir a la educación superior como gratuita quiere decir que hay un escenario de preocupación por estos países para transformar verdaderamente la educación y tomarla como una herramienta de desarrollo. Con esas palabras, bueno, pues esta reflexión de estos cambios incluso constituyen un desafío intelectual que habilita recuperar y aplicar categorías analíticas propias de la pedagogía para interpretar el presente y advertir los desafíos futuros. Ante la situación de urgencia de los países por un cambio económico, pues las pedagogías han cambiado también, han incursionado en cambios sustanciales en las formas de trabajo del docente. Se ha venido también teniendo este cambio y esta necesidad de capacitación al mismo personal para que este cambio se genere en automático. También tienes que invertir si quieres tener un cambio como país, pues bueno, yo creo que lo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Si yo quiero un cambio, mi cambio está sustentado en la educación, ¿no? Y en las políticas que yo diseñe para esto. Algunas preguntas nos pueden surgir. ¿Es posible la convergencia y la integración educativa en América Latina? ¿Incide un pasado histórico y el más reciente en los contemporáneos procesos de cambio educativo? ¿Se puede identificar una base pedagógica común o regional? ¿Cuál es el lugar de la utopía de la pedagogía latinoamericana? Grandes preguntas, ¿no? Con este momento monográfico aspiramos a describir escenarios pedagógicos y culturales, además de históricos, brindar a estos lectores claves interpretativas, ¿no? Esta investigación que hace este autor a manera de miradas e interpretaciones dice que habla sobre múltiples aspectos de diversidad y riqueza de América Latina. En estos escritos hablamos del legado histórico de los siglos pasados de manera pedagógica a través del análisis de las impropias que dejaron las obras de Simón Rodríguez. Bueno, en este sentido, el escenario histórico propiamente dejado por los gobiernos, por los intentos fallidos de todas sus administraciones, pues es un debacle, ¿no? Es una situación que nos ha hundido por más de 30 años. Países como Colombia, pues ya dedicaron su inversión a la educación, y ahora todos los estudios, todas las investigaciones, los docentes actualmente, o los mejores docentes actualmente están preparados, están en Colombia, ¿no? No están con la situación de necedad, simplemente se prestaron al cambio, y es lo que nos hace falta pensar. Por supuesto, el pasado incide en el presente, ¿no? La educación tradicionalista por más de 35 años, y hay actualmente docentes que trabajan en ese esquema, y ese esquema meramente ya no existe. Entonces, difícilmente vamos a tener un cambio si nosotros como docentes no nos preparamos y no generamos ese cambio, ¿no? Como primer base de todo, pues utilizando la pedagogía, pues ahora más regional, se puede decir, ¿no?
Bueno, pues son estudios que realizaron estos compañeros editores, autores, perdón, en este tiempo. Se analizó dinámicamente, se realizó un estudio sobre la red educativa contemporánea en la región, desde los cambios en la educación secundaria hasta las experiencias en educación popular, desde estas configuraciones académicas que se suman modalidades educativas hasta las políticas educativas de la reconversión en derecha que prevalecen en los procesos de reformas que se llevan a cabo en América Latina. Bien, pues estas contribuciones, estos estudios que permitieron verificar lo que sucedía en cada país, bueno, pues dio origen a lo que son los sistemas educativos y sus elementos, es decir, toda esta necesidad de cambio a través de las reformas fueron dando lugar a las condiciones en las que los sistemas educativos se mantienen hoy día, con sus diferentes modalidades y características, pero en cada país llevan la iniciativa de proporcionar una educación como base del derecho universal humano. Bueno, así es como se han venido haciendo, ¿no? La obligatoriedad de educación secundaria, la gratuidad, la equidad, la inclusión, hasta donde tenemos esos temas, también suceden en América Latina y en México, derivado de la indicación de estos organismos, insisto. Estas conversiones y divergencias en estos países se centran en particular en estudiar la modificación del rango de obligatoriedad de los estudios. Creo que ya en la mayoría de estos 5 países los estudios de educación en nivel básico ya son obligatorios y además proporcionados por el Estado. Tomamos entonces evidencia precisamente más allá de esta premisa de los procesos de reformas educativas en varios países. Es decir, simultáneamente se fueron generando las primeras reformas educativas. La primera reforma educativa, bueno, pues nos las enseñó el famoso José Vasconcelos en México. Tuvo la necesidad porque finalmente el país no estaba creciendo, ¿no?, como debían, a pesar de que se tenían los recursos naturales vastos, no había la forma de explotarlos porque el conocimiento no se tenía. Entonces esta obligatoriedad de modificaciones se vivió en Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay, y creo hoy en día que algunos países ya nos están rebasando, ¿no? Uruguay es uno de los países que apostó también por la educación, al igual que Argentina. En Argentina fueron casi los pioneros de distintos pues no sistemas educativos, sino cambiaron su formalidad, ¿no?, su forma de proceder. En este eje de indagación es ubicado en el marco de los procesos de escolarización de estos países y sus tendencias históricas relacionadas con la extensión de la obligatoriedad escolar. Quisieron también tomar acuerdos, tomar reformas para abatir el rezago educativo, el analfabetismo, de manera simultánea. Creo que todos estos países fueron creando estas estrategias para evitar a toda costa el analfabetismo. Hoy en día, pues bueno, sería bueno que todos los países, estos 5 países, velaran por los intereses de los ciudadanos para que tengan la posibilidad de llegar a un nivel superior de estudios, ¿no? Luego se marcó una división meramente corporativa regional. Los siguientes estudios o anotaciones hablan de estas experiencias que se llevaron en esta modalidad de secundaria, educación incluso superior. Cada uno de estos artículos aborda esos cambios que se vivieron en México. Por ejemplo, se toma el caso de México a partir de la contribución de Silva Cruz Prieto, Control de Estudios Tecnológicos, Industriales y Servicios. Aquí, esto me gustó, la educación tecnológica a nivel medio superior. Aquí se analiza cómo esta modalidad de escuela secundaria adquiere nuevos formatos académicos en gran modalidad bajo la presión de las reformas educativas orientadas a satisfacer necesidades no solo pedagógicas. Uno de los cambios principales en secundaria, que había los pequeños talleres, ¿no?, que actualmente, bueno, pues se transformaron a lo que hoy es informática, pero antes había esos talleres, esas modalidades que, si bien es cierto, terminabas en la secundaria, pero terminabas aprendiendo un oficio. Entonces lo que se pretendía era generar un nivel de conocimiento en esos alumnos para que fueran requeridos en la industria con esas características, pero que además, pues bueno, pues les pagabas poco y generaban mucho, ¿no? Eso es lo que se vivió en México en específico.
Estos autores destacan que esta modalidad de tecnológica, ¿no?, atendió a jóvenes de entre 15 y 18 años, una matrícula que creció de 807.1433 alumnos y que tiene como finalidad la continuación de estudios a nivel superior o bien promover la incorporación al mercado laboral. Esas eran las dos vertientes, o estudiabas o trabajabas, ¿no?, con ciertas características. Esos talleres lamentablemente se acabaron, ¿no? Finalmente advierten que con la reforma del año 2013 bajo el nuevo gobierno se implementó una reforma educativa con una marcada orientación hacia el mercado laboral que se centra en la evaluación de directivos y docentes. Dejan abiertas varias líneas de indagación que plantean cuestiones futuras de acuerdo con la marcha de la reciente reforma. Pues bueno, en México es así, ¿no? Las distintas reformas fueron con los fines de involucrar a los alumnos o a estos ciudadanos de manera inmediata al mundo laboral. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo traía empresas, esas empresas traían tecnología y beneficio económico a unos cuantos, en exclusivo pues al gobierno, ¿no? Lo que el gobierno trató de hacer es, bueno, generar esta mano de obra barata, en suficiencia, en cantidad y en habilidades, ¿no?, de tal suerte que le resultó para ese periodo empatar esto que se estaba haciendo en educación en el año, pues como lo vemos ahí, 2013, ¿no? De los demás países, bueno, pues hablamos muy poco, la verdad es que bueno, el tema nos interesa propiamente en México. Y bueno, las políticas a través de estos países se han visto con la necesidad de implementar, y yo lo digo muy propiamente, dar respuesta al momento económico y de crecimiento que cada país necesita. Pero ya llegamos al día en que estos 5 países ya deban de decir, la educación debe de producir personas capaces, personas con habilidades, con conocimientos, pero que también yo les remunere su trabajo. Ya llegamos a ese tope. Yo creo que ya lo que necesitamos es un crecimiento acelerado. Es un crecimiento en América Latina, pues que sea, como lo dice ahí, con una finalidad compensatoria, igualitaria y de minimización de riesgos sociales, ¿no? Minimizar el riesgo a una crisis económica, ¿no?, a una crisis en los distintos aspectos. Por ejemplo, ahorita hay una crisis de salud mundial. Tendríamos que analizar por qué está sucediendo, ¿no? En Brasil propiamente había pues diversas situaciones, ¿no? Estos autores desarrollan en un alto nivel de búsqueda de alcance, ubican a la universalidad como una institución educativa y pedagógica de manera de envergadura en el desarrollo político educativo del país. Esos cambios fueron necesarios, definitivamente fueron necesarios porque los países requerían crecer, siguen necesitando crecer, pero no se han dado cuenta cuál es el punto universal de cambio, ¿no? Y bueno, pues aquí siguen los análisis. Vaya que han habido muchos sucesos a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, en la solución en el año 2005, Evo Morales de la presidencia boliviana supuso un cambio sustantivo histórico para el país, ya que inició un proceso de reforma tendiente a la conformación del Estado plurinacional. El proceso de cambio educativo se inició el año siguiente y se dispusieron las bases teóricas prácticas del cambio, estableciéndose las normas del nuevo modelo educativo de carácter sociocomunitario productivo. Todo ello se dio a un nuevo marco constitucional para el país, aprobado en la nueva legislación por parte para llevar la delantera a la reforma de la educación, ¿no? Ahí se creó un Estado unitario, social, derecho plurinacional, comunitario, y se concibe la educación como descolonizadora, libertadora, antiimperialista, antiglobalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas, así como orientada a la autodeterminación y reafirmación de los pueblos nacionales indígenas originarios afro-boliviano y además expresiones culturales del Estado plurinominal boliviano. Bueno, pues esos son los planteamientos que se tuvo en esas épocas con esos cambios sustanciales y que se vivieron de manera distinta, pero son muy apegados a esta necesidad de transformar la educación a través de estas políticas para poder tener, pues obviamente, un mejor resultado a nivel país, ¿no? Retomamos aquí. América Latina constituye un ámbito de aprendizaje único dada su
heterogeneidad específica, es decir, el cúmulo de habilidades se deriva de la diferente o de las diferentes personas que nosotros con los que nosotros convivimos, ¿no? Y sus orígenes por sobre todo. Al contener, como lo dice ahí, escenarios ricos en variedad para las experiencias de aprendizaje de los estudiantes que participan en los programas universitarios de movilidad internacional. Les permite acceder a toda una oportunidad única de crecimiento personal y profesional sobrepasa los límites de la formación académica, ¿no? Muchas veces tu preparación puede ser mucha, pero los espacios de trabajo pues a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Nos pareció pues que este trabajo podría constituir un mejor cierre para esta sección. América Latina participa en programas de intercambio y cooperación, resignifican su idea de la región con la que España tiene un pasado muy común y un presente muy promisorio, ¿no? Pues por ser el país que nos dominó en algún momento. Finalmente se cierra mencionando lo siguiente. En suma, el intento de presentar y concluir queremos manifestar lo siguiente. Su estudio o sus conclusiones dicen que cada contribución realizada fue desafiar la capacidad de búsqueda y construcción de tipologías para el estudio y comprensión de la diversidad educativa en América Latina. Bueno, pues mi conclusión sería toda esta diversidad que se posee en América Latina, las condiciones económicas, la interpretación y el apoyo de estos organismos internacionales han obligado a los países a crear distintas reformas, distintas políticas educativas para generar un cambio generacional. Si esto bien viene por parte de los países y es efectuado correctamente, bueno, pues el resultado tendrá que ser bueno. Pero si este planteamiento no toma en cuenta a los principales actores educativos, por ejemplo, empresarios, sociedad en general, los especialistas, difícilmente armarán unas reformas y políticas educativas que conlleve al cambio, ¿no? Ya la brecha generacional es necesaria, ya es necesario ese cambio a través de los jóvenes, de los futuros estudiantes que en los distintos niveles educativos deben de dar como resultado pues el beneficio general para el país. Muchas gracias.